El juicio por jurado básicamente tiene que ver con el monto de la pena que se va a exigir a la persona que se le acusa de cometer un delito. Cuando el monto de la pena tiene 20 años o más, por ejemplo, el caso del homicidio, los homicidios calificados, el robo seguido de muerte o homicidio en ocasión de robo, que son penas que superan los 20 años en su máxima, van a ser juzgados por los pares, por los ciudadanos, en un juicio por jurado, donde se sortea un determinado número, según la complejidad de la causa, de ciudadanos a través de un sistema de computadoras, y luego de eso, una vez que se tiene el primer sorteo, se hace una audiencia en la que se seleccionan esos jurados. La diferencia básica es que en un juicio donde haya un tribunal técnico van a ser 3 jueces, que son profesionales del derecho, los que van a decidir por la culpabilidad o no de la persona. Y en este caso van a ser ciudadanos que, si bien reciben instrucciones de un juez técnico, ellos son lo que nosotros denominamos legos, es decir, que no tienen experiencia o no tienen la especialización que puede tener un juez técnico. Bueno, yo creo que es muy importante la participación ciudadana, y en este caso, en el último juicio que yo tuve, que es el jurado sentenció una no culpabilidad, se llama, culpable, no culpable. Fue muy importante la participación de los ciudadanos para entender lo que era la problemática de ese hecho y las pruebas que se rindieron. En este caso, bueno, usted marca, ¿no?, la importancia que tiene precisamente la presencia, ¿no?, de la ciudadanía, que si bien pueden recibir, en este caso, una capacitación, de hecho entiendo que funciona así, todos tenemos la posibilidad también de ser citados para participar de este tipo de juicios. ¿De qué manera, en este caso, ¿cómo decirlo?, se pueden presentar pruebas que, bueno, que determinen en este caso una absolución? Claro, ocurre un hecho, una noticia criminal, una denuncia, se inicia una investigación que la lleva adelante la Fiscalía, el Ajá. fiscal es el titular de la investigación, y en esa etapa, que es la etapa inicial, que es la investigación penal preparatoria, hay un juez de garantías, pero que no conoce de la investigación, sino que decide sobre algunas cuestiones como excarcelación sí, prisión preventiva sí, esta prueba la admito, esta prueba es ilegal, doy una orden de allanamiento, permito escuchar un teléfono, APA. prohíbo difundir una imagen, por ejemplo. Todas esas cosas ocurren Claro. dentro, en la investigación. El fiscal no decide quién es culpable y quién es inocente, sino que él acusa. Entonces, dentro de esa línea aparece la defensa, que puede aportarle pruebas al fiscal o no, porque el fiscal no va a decidir en definitiva la cuestión de fondo, sino que la Claro. va a definir un tribunal. Entonces, algunos tienen la estrategia de guardarse la prueba para el juicio, para no revelar cuál va a ser su estrategia en la etapa inicial, y otros no. A veces sucede que los fiscales toman el convencimiento de que la persona o no cometió el hecho, o el hecho no es como se denunció, y bueno, se puede llegar a una solución alternativa previa a la conclusión natural de todo proceso, que es la realización de un juicio. Claro. Y en este caso en particular, que bueno, que usted contaba, estamos hablando, bueno, de una situación extremadamente compleja como es un homicidio. Exactamente. Bueno, Sí, ¿cómo fue ese trabajo también desde su lugar? bueno, nosotros manejábamos información, teníamos pruebas, porque ¿qué pasó? La Fiscalía acusaba haber cometido un homicidio, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el homicidio tiene un plan previo, se determinan los elementos, a veces se embosca a la víctima, se prepara, ¿no es cierto? El homicida va preparando la realización de ese hecho con actos preparatorios que pueden ser punibles o no. En este caso, hubo un ataque a una vivienda por parte de 5 personas con una problemática de usurpación en terrenos de la ciudad de Paraná, en la zona de la Circunvalación y Calle Francia. Ah, ajá, ahí Estas está. personas atacan este domicilio, había cuestiones previas, ya le habían usurpado una casa a este hombre que yo defendí, que es un ex guardia cárcel, y en el ataque hay intercambios de disparos, es decir, estas personas llegan, efectúan disparos, apedrean la casa, rompen el auto, golpean a su esposa, y en esa lluvia de piedras que caía sobre la casa de mi defendido, una de ellas hiere gravemente en la cabeza a su hijo, le produce una herida de
7 centímetros, y es por ello que él, con un arma de fuego, realiza 3 disparos, de los cuales uno impacta en la cabeza de uno de los atacantes. Eso se manejó como una hipótesis de homicidio desde la Fiscalía. Nosotros intentamos varias soluciones alternativas previas al juicio, justamente insistiendo con la legítima defensa, y no fuimos oídos. Llegamos al juicio, logramos una cámara Gesell sobre el hijo chiquito, que él contó exactamente cómo había ocurrido, la proyectamos ante el jurado, y el jurado pudo conocer de la boca de un niño de 6 años que le habían roto la cabeza, que le habían pegado a su mamá, y que en esa circunstancia su padre había efectuado 3 disparos, desde adentro de la casa hacia afuera. Entonces, de esa manera nosotros, con todo ese rendimiento de la prueba, los policías que llegaron al lugar, que fueron y dieron cuenta del ataque, los vecinos que también lo contaron, el niño, la familia, el guardacárcel, él mismo, y la débil prueba de acusación, que eran las víctimas, que en realidad habían sido victimarios antes, fue que logramos ese resultado. Se me ocurren muchísimas preguntas respecto de todo lo que acaba de contar. En principio, bueno, la figura de legítima defensa, cómo se construye, porque he visto muchos casos y quisiera que lo explique usted desde su expertise, precisamente cómo cambia rotundamente una figura judicial cuando, por ejemplo, se efectúa un disparo desde dentro de una casa que estando afuera. Claro. La legítima defensa tiene sus requisitos. Es una causa de justificación que elimina la antijuridicidad de la acción que uno lleva adelante. Es decir, la acción es típica, pero no es antijurídica. Quiere decir, está descripta como homicidio, pero no se lo puede punir. Claro. Tiene requisitos, que es agresión ilegítima, que es lo que sucedía, falta de provocación suficiente, porque no hubo provocación ese día, sino que los problemas eran de vieja data. Racionalidad del medio empleado, estamos hablando de 5 personas contra una, con una lluvia de piedras, armado, con cuchillo, con palo, ante una familia en la que hay un solo hombre. Y bueno, entonces ahí tenemos la cuestión de la razonabilidad del medio empleado. Podría decirse, bueno, le tiraban piedra y él tiró tiro, sí, está bien, pero no es una conducta exigible. Cuando el medio empleado no es razonable, puede comenzar lo que se llama el exceso en la legítima defensa, que es una figura de homicidio, pero atenuada, que tiene una pena de 3 años de mínima y 10 de máxima. Claro. Contra 8 años y 25 del homicidio simple. En este caso, se tuvo en cuenta exactamente eso, era la legítima defensa propia de él mismo y de terceros, que también está contemplada, que eran su esposa, su hijo, sus padres ancianos y bueno, y su hogar. En este caso, y a raíz, ¿no?, de esta descripción que hace de la escena, ¿existe responsabilidad de parte de estos atacantes? En el sentido de, digo, usted marca que se logró la absolución. Bueno, ¿qué es lo que sucede con estas personas que fueron armadas, atacaron a una familia, intentaron usurpar una vivienda? Y eso queda a criterio del Ministerio Fiscal. Nosotros como defensores Claro. no contamos con la posibilidad de acusar a nadie. También están los días que... No es que te acusan y yo te acuso. No, no, no. Claro. Quizás nuestro defendido debería accionar contra ellos, puesto que resulta absuelto, incluso el año y 6 meses que pasó preso. Estuvo preso. Sí, estuvo 1 año y 6 meses. Al principio estuvo en una unidad penal, pero había problemas, porque justamente él era ex guardia cárcel, entonces se hacía difícil la convivencia con el resto de los internos. Claro. Y el pabellón de seguridad no daba abasto, entonces hubo un informe que emitió el servicio penitenciario que nos permitió mudar la prisión preventiva a un domicilio. Claro. Igual, aunque estás en un domicilio, estás preso igual, por supuesto. Y eso es controlado constantemente por el servicio de 911. El día preso tiene su tarifa, él podría accionar contra el Estado. Yo no recuerdo ahora la cifra, pero en otra oportunidad lo sabía por otra persona que también estuvo detenida. Y él podría accionar contra las personas que resultaron ser las víctimas. Podría haber un falso testimonio también de ellos en el juicio, porque contaron, digamos,
su versión de que ellos iban pacíficamente a hablar con él, a conversar, porque... Claro, pero eso también se puede, de alguna manera, bueno, de- desmenuzar si hay, por ejemplo, un testimonio de vecinos. Sí, no, pero por lo general no ocurre. Esta es la cuarta absolución, otra con el anterior código y bueno, una vez que finaliza después Queda ahí, queda ahí, sí. se cierra. ¿Cuán importante es en este tipo de situaciones, por ejemplo, bueno, esto, la voz de un vecino que también pueda acompañar, en este caso, una tesis de defensa, de legítima defensa? Porque bueno, para que no se convierta en la palabra del uno contra la palabra del otro, hay todo un contexto alrededor, hay un barrio, digo, ¿qué tan importantes son las voces de los demás? Y el vecino, que digamos que no es parte ni del grupo, de ninguno de Claro, los dos grupos, es la una prueba, suerte de agente externo, es si la se prueba permite la más figura. valorada, es la prueba más valorada, la del vecino que no tiene conflicto con ninguno de los dos y que cuenta lo que cuenta porque lo cuenta con la verdad, es la prueba más valorada que tenemos. Y bueno, y también en este caso fueron muy importantes los policías de a pie, los que llegaron al lugar del hecho inmediatamente de ocurrido y los que recibían las llamadas que hablaban de intercambio de disparos, se están tiroteando, decían los vecinos. Esos vecinos aportaron los elementos que ya se conocían en el Ministerio Fiscal, que eso es algo que nosotros todavía no, yo no alcanzo a comprender cómo fueron a ese juicio con tan bajo material probatorio. Y justamente los vecinos que ellos llevaron terminaron apoyando nuestra versión del enfrentamiento, de la pretendida usurpación de la casa. A él ya le habían usurpado una casa. Esta era la segunda casa que le iban ¿En a el mismo usurpar. barrio? En el mismo barrio y la misma gente. Él había hecho denuncias anteriores y nunca tuvo respuesta. Y bueno, esta gente se abusó y recibió disparos Claro. por su actitud, ¿no es cierto? En este caso, otra pregunta que también me parece interesante, ¿no? En todo este entramado bueno, que usted está comentando, es también, bueno, una vez que finaliza este juicio y usted marcaba, ¿no? En general se cierra, queda ahí. ¿Qué es lo que sucede con estas personas que, bueno, que tienen tal vez este modus operandi, ¿no? De atacar viviendas? ¿Hay alguna suerte de seguimiento? ¿No pasa nada? Yo, ¿No le temen a una represalia? sí, por supuesto. Digo, es una situación Sí, de sí, sí, mucha sí. violencia. Sí, tienen que volver al mismo barrio a Por vivir. eso, a eso quiero llegar. Sí, ya la policía había anticipado que a estas personas que fueron a atacar el domicilio las conocía, fueron al juicio y nos dijeron, nosotros los conocemos, tienen problemas, se quedan con terreno, le queman el rancho a la gente y se venden el terreno, le toman la casa y ponen un kiosco de venta de drogas. Ah, es una situación Es de más complicado, sí, compleja, sí. es compleja, es muy compleja y bueno, yo creo que esta vía de hecho que esta gente lleva adelante, tomando estos terrenos que son todos fiscales, ahí nadie tiene papeles ni nadie es dueño de nada, son todos poseedores precarios. Claro. Es un problema que tiene que ser afrontado porque no es la primera vez que ocurre. Y ha habido otros casos en otros barrios donde se lincha a una familia se quedan con la casa, con la heladera, con la moto, con el colchón, la cocina, la garrafa. Son digamos, en el entramado social donde se ocurre, esas pertenencias son es muchísimo.